Porque es verdad que Afganistán es un país un poco olvidado. Es verdad que cuando pasa una cosa muy mala o cuando los talibán regresaron al poder, tuvo atención en los medios. Ahora ha vuelto a desaparecer. Tenemos Ucrania, tenemos Gaza. Hay tantos sitios donde hay problemas. Y a mí me gustaría que intentáramos transmitir a la gente lo que es nacer, crecer y vivir en un país como Afganistán, del que tuviste que huir. Empezando por tu infancia. Naces en Afganistán en un momento en el que las niñas no pueden ir a la escuela. Y creces viendo como tu hermano va al colegio, como cualquier chico, y en cambio tú no puedes. Sí, es verdad. Hemos estudiado en clases clandestinas porque no nos dejaban. Y yo siempre preguntaba a mi madre que por qué no dejan a nosotras, a mi hermana y yo, que ir al colegio, pero es que mi madre no tenía respuesta. Es que era por los talibanes. Entonces, hemos empezado a ir a clases clandestinas, estudiábamos allí mis primas, mi hermana y otras niñas, pero no era un clase oficial, ¿no? Era un clase solo que allí podíamos escribir, aprender a escribir y leer nada más. Pero poco a poco, cuando hubo un cambio en Afganistán, ¿no? Los tropas extranjeros entraron en Afganistán, estuvimos preparadas porque en clases clandestinas ya hemos aprendido algo y con un examen hemos empezado de un grado. Esto nos ayudó mucho para poder dar exámenes. Entonces, situación, pero teníamos un poco de esperanza que va a cambiar todo, porque a lo largo de la historia de Afganistán había un cambio siempre. Entonces, yo nací en esta situación y después poco a poco crecí y estudié en el colegio hasta que terminé. Pero cuando yo me casé y a los 19 años y mi marido no me dejó estudiar y tuve que 6 años estar como encarcelada. Tuve que llevar burka, tuve que em, quedar en casa y no podía ni salir sola. Y después del divorcio, pude estudiar el periodismo. Tú no escogiste a tu marido, tenías, como dices, 19 años, pero fue un matrimonio forzado, que es una cosa que todavía se hace en Afganistán. Cuéntanos un poco cómo fue. Creo que fue tu propia familia la que escogió por ti. Sí, normalmente en algunas ocasiones hay familias que ellos deciden por su hija, dicen que pues nosotros tenemos que decidir que mi hija con quién va a casar. Entonces yo estaba en punto de empezar la universidad, iba a la universidad, pero venía mucha gente a pedir mi mano, porque en Afganistán es algo no tradicional que gente viene en familias para pedir mano de la chica. Entonces, y mi familia me preguntaban por qué tú no aceptas. Tienes que elegir a alguien, pero yo quería estudiar. Y al final, pues, mis padres decidieron eh, que yo me casé con el chico que yo no conocía. 3 meses después de 3 meses le conocí. Que quién es este chico, que ya con él voy a vivir toda la vida. Y él era un maltratador que durante 6 años que viví con él he sufrido mucho de diferentes tipos de violencia con él. Con, Y tengo tres hijos, sí. con el agravante de que en Afganistán, cuando sufres violencia y maltrato, no tienes dónde ir. Es muy difícil denunciarlo, ¿no? Sí, y incluso tu propia familia no te acepta. Es una situación, tú debes que estar en casa de tu marido sufriendo el maltrato o ir a pedir el divorcio, pero no te van a acoger tu propia familia. Y muchas mujeres
se quedan fuera y no tienen ningún sitio para ir, que había casas de acogida que muchas mujeres que fueron a denunciar, entonces su familia rechazó y familia de su marido tampoco le aceptaba, entonces tuvieron que ir a casas de acogida. Es muy difícil, ¿no? Cuando tú decides divorciarte y piensas que ahora qué me va a pasar, me va a aceptar o no. Pero mi familia, aunque no estaban mucho de acuerdo con mi divorcio, pero poco a poco ya aceptaron que esto no se puede continuar. Era una relación muy tóxica y he sufrido mucho. Él me pegaba, entonces dije, mamá, yo no puedo continuar más con esto. Y tomas una decisión muy valiente que marcaría tu vida, ¿no? Que es ir a la universidad, que es lo que siempre quisiste, estudiar, formarte, tener una carrera. Y escoges periodismo. ¿Por qué? Porque periodismo es algo, ¿no?, que llega a todo el mundo y es una cara, ¿no? Cara visible y estás en televisión y puedes trabajar mucho. Yo lo que quería, que esto sea algo útil para las mujeres, porque yo no sabía nada sobre derechos de las mujeres, sobre mis derechos. Cuando yo me divorcié he perdido muchas cosas, e incluso no me han dado el dote, no me ha dado la custodia, pues Perdiste la custodia de tus hijos. sí. Porque no sabía nada de cómo es la ley, qué tengo que hacer y estaba sola en este todo proceso del divorcio. Pues empecé a estudiar el periodismo y tenía un programa en televisión que era sobre derechos de las mujeres, de diferentes puntos de vista, de religión, de alguien del gobierno, del público y propia historia de la mujer, para que esto sea algo que una mujer puede decidir que tiene que estudiar, o quiere trabajar, lo que quiere. Entonces, por esto para mí el periodismo era muy importante, sigue con su importancia, que sea algo que llegue a todo el mundo, ¿no? En cada casa, familias como se sientan juntas para ver la programa. Entonces decidí hacer el periodismo.